actuar el adulto mayor desde la perspectiva masculino-femenina sin una división de género y luego hacemos una específica del sueño a lo largo de la vida de la mujer, con todas las etapas, incluso la etapa del embarazo, que es tan bonita, todo el cambio que en ella produce, no en el bebé, que ya lo hemos hablado, sino en ella. Bien, empecemos a decir que hay un gran error, que es un mito, y es que el adulto mayor debe dormir menos, porque supuestamente duerme menos porque tiene que dormir menos. Y es realmente un problema, y es que dormir menos le hace mucho daño al, al adulto mayor. Hay tres alteraciones fundamentales en el adulto mayor en el sueño, que son las que más trabajamos nosotros. Primero, disminuye la cantidad y también la calidad. O sea, hay menos sueño, acabo de decir precisamente lo primero, y es que el adulto mayor debe dormir mínimo 7 horas y hasta 8 horas. Pero algunos también tienen lo contrario. Es el adulto mayor que está durmiendo 12, 14, 16 horas al día. Y es que en realidad no las está durmiendo, las está dormitando. Está en un estado de cabeceo, de ensoñación, pero nunca está durmiendo realmente. Cuando se hacen polisomnografías no se encuentra el sueño. Segundo, disminuye la eficiencia. Y esto es importante de explicar en un momento, qué es la eficiencia del sueño. Y voy a explicarlo ahora, pero lo voy a contar mejor después. La eficiencia del sueño es el tiempo que pasamos nosotros acostados en la cama versus durmiendo. O sea, una persona que está en un colchón de americana delicioso y todo debería solamente estar en el colchón un tiempo dedicado a no otra cosa que dormir o la vida íntima que ojalá la siga teniendo. Pero la mayoría de las personas pasan muchas horas en la cama y la mitad durmiendo. Eso quiere decir que tiene una eficiencia del 50%. ¿Qué significa la eficiencia? La relación entre el tiempo que estoy en la cama y que lo dedico a dormir. La eficiencia ideal está por encima del 85%. Eso significa que una persona debe estar, vamos a poner, 8 horas durmiendo y aproximadamente 9 horas en la cama. Es más o menos esa relación. Pero las personas pasan, los adultos mayores pasan a veces 18, 10, 12, 14 horas en la cama, encamados, aunque el otro día un argentino me dijo que encamados era lo que hacen los recién casados todo el día, ¿no? Pero el encamamiento en medicina es que está, sí, pero yo quiero aclararlo. Encamado es que es una persona que está pues postrada en la cama todo el tiempo y eso tiene unos problemas muy grandes. Entonces, lo primero, los problemas del adulto mayor son tres: la disminución de la cantidad o alteración de la cantidad y de la calidad del sueño. Segundo, disminución de la eficiencia. Y tercero, unas alteraciones que hacen lo que se llaman parasomias y lo que son alteraciones que se levantan en la noche, se alteran el tiempo y se pueden golpear y se pueden fracturar y muchas cosas. Hay que decir esto. Nosotros tenemos, la vez pasada les conté la evolución de los niños y de los adolescentes, entonces voy a retomar una idea muy sencilla. Nosotros lo primero que hacemos en las primeras etapas de la vida es tener mucho sueño REM, que es un sueño donde se hace el cableado cerebral, donde generamos la creatividad, donde generamos una historia muy bonita, porque gracias a él podemos aprender y maduramos el cerebro. Con el paso de los años y después de los 18 aproximadamente en la adolescencia y la adultez, el sueño REM se mantiene muy igual. Eso es muy importante porque nosotros podemos seguir elaborando los conflictos en los sueños, podemos generar creatividad y por eso el adulto mayor con un buen sueño REM sigue siendo muy creativo y sigue siendo un niño juguetón, travieso, soñador en el sentido despierto y dormido. Pero el sueño no REM, que es el sueño donde tenemos la capacidad de memoria, en el sueño N2, donde tenemos los usos de sueño y las ondas K, todo eso lo hablamos en algunos de esos momentos anteriores, y donde tenemos el sueño profundo, que es la consolidación de la memoria, la reestructuración de los tejidos, la creación de nuevos tejidos, y en el sueño no REM inicial, que tenemos la desintoxicación del cerebro, infortunadamente desde los 30 años empieza a disminuir. Y la relación es caótica. A los 40 años tenemos más o menos un 60% menos de sueño profundo que cuando éramos niños o adolescentes. Y cuando tenemos 70 años tenemos entre un 80 y un 90% menos del sueño profundo que cuando éramos adolescentes. Estos datos son muy preocupantes porque la pérdida del sueño profundo nos altera la memoria, nos favorece enfermedades metabólicas, nos favorece enfermedades de todo tipo, nos disminuye la capacidad de que utilicemos recursos internos inmunológicos, porque el sueño profundo también es con el sistema inmune. Entonces, todo eso tiene que ver con más infecciones, más enfermedades oncológicas, más enfermedades neurodegenerativas, más intoxicación, y es por falta de sueño profundo. El sueño profundo es ese sueño que ocurre generalmente en las primeras
horas de la noche, las primeras horas del sueño de la persona. Antes de medianoche se decía antiguamente porque el adulto mayor se acuesta más temprano, pero vamos a ponerlo simplemente en la primera mitad del sueño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay un deterioro del sueño y las áreas, hoy se ha visto que las áreas que se deterioran durmiendo son las áreas que se deterioran en la vigilia y que no se recuperan. Voy a explicarlo de esta manera. Todos los días nosotros consumimos y deterioramos nuestro cerebro y todas las noches lo reparamos. Hagan de cuenta que ustedes todos los días utilizan algo, lo dañan, pero llegan por la noche a un taller y lo reparan. Si no tenemos sueño, no lo reparamos. El sueño profundo de los adultos mayores es un laboratorio de reparación de los tejidos, de reparación muscular, de reparación ósea, de reparación cerebral. Nosotros tenemos en el sueño profundo cuatro niveles, que son superficial, medio, más profundo y profundo. Esos sueños son claves porque en el superficial nosotros pasamos de la vigilia al sueño. Generalmente los adultos mayores no tienen muy buen M2, que es donde desarrollamos una forma de liberar lo que atendimos en el día. Entonces, al adulto mayor le pasa una cosa muy interesante desde el punto de vista de la neurociencia, pero muy caótica desde su experiencia. Es que no es capaz de vaciar las experiencias en la noche. Entonces, su sistema, que es capaz de percibir la realidad y de interpretar toda esa información como algo que pueda... La memoria es un proceso que tiene la capacidad de captar la información, codificarla, almacenarla y evocarla. Pero esa capacidad de codificar la información, de poderle dar valor a la información, de poderle decir, esto que estoy escuchando me interesa para aprenderlo, esto que estoy viendo me interesa para que le dé sentido. Dime. Que están diciendo que no se escucha. Quiero que me confirmen todos si están escuchando bien o es puntualmente a esa persona. Porque yo veo la Sí, señal súper bien. pero también estoy con Wi-Fi normal, funciona bien Sí, y sí. sí. Quiero que de pronto una o dos personas nos confirmen que están viendo. Se corta, pero qué raro, ¿no? Y la imagen está perfectamente clara. Sí, Bien, otra persona dice dice, que está bien, escucho perfecto. bien. Listo, Bueno, continuamos. seguimos. Entonces, durante el día, la persona debe poder estar generando codificación de la información, categorización de la información, para después poder hacer una contención de esa información que se va a volver después almacenaje en la noche y luego se evoca. Pero ese proceso, al no haber sueño profundo, al no liberarse en la noche, le cuesta a la persona poder tener esa memoria. ¿Qué es lo que le pasa a un adulto mayor con el paso del tiempo? No solo a la persona que hace demencia, que por supuesto aquí empieza todo, sino es, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Estábamos hablando de qué? O le dice a uno 3 veces la misma pregunta. A los 10 minutos le pregunta, ¿y, y, y compraste el tal cosa? Sí, papá, lo compré. A los 10 minutos, oye, ¿compraste tal cosa? Sí, papá, te acabo de contestar. Pero eso a veces me pasa a mí. Bueno, pero la causa es la misma. La causa es la misma. Recordemos que es la memoria. La memoria es la capacidad de nosotros poder, con una información cualquiera, poderla coger, poderla almacenar y poderla evocar. Entonces, captar es la palabra que utilizamos, que requiere que ponga atención. Si yo no pongo atención, no capto. El adulto mayor no puede poner atención porque no tiene buen sueño en las fases del no REM, que es capaz de liberar, porque es que nosotros tenemos un sistema de acopio de información que se llama el hipocampo. Hagan de cuenta que es como una memoria temporal. Esa memoria temporal se llena. Y a ustedes les pasa con las fotos. A mí me gusta usar siempre el ejemplo de que si la persona tiene muchas fotos guardadas en su memoria, cuando va a tomar una nueva foto, la cámara no se lo permite. Nosotros en la noche, cada noche, durante la fase N2, y donde hacemos unas ondas que se llaman y unos usos de sueño, que ocurren aproximadamente entre 10 a 15 Hz por segundo, pero sobre todo cada 5 segundos ocurren los ciclos. Esto no importa, pero es para contextualizar la idea. El cerebro desocupa esa memoria que tiene RAM y se la manda al disco duro, se la manda a las áreas, depende si es una memoria que nosotros llamamos procedimental, eso lo hemos hablado varias veces, que es de movimientos,
o una memoria que es el priming, por ejemplo, que eso tiene otras funciones que es como de condicionamiento, o otras memorias que se llaman explícitas, que tienen que ver con semántica de datos o que tienen que ver con episódicos de cuándo fueron las cosas, qué ocurrieron y desde el punto de vista práctico, quién estuvo involucrado. Todas estas cosas se liberan en la noche durmiendo. Unas van a unas áreas motoras, otras van a otras áreas afectivas, a ganglios basales, en fin. ¿Qué ocurre? Si yo no puedo liberar eso porque no entro en un sueño adecuado, no puedo poner atención, que eso es lo que pasa. Yo estoy distraído poniendo atención a lo que está pasando aquí, pues no pongo atención a lo que está ocurriendo acá. Eso es lo que le pasa a mi querida Angélica y a todas las personas. Pero el adulto mayor le vive de todo, le vive viviendo esta historia. Uno se tiene que despertar. Yo siempre digo que, por favor, ¿sí? No, y Doc, y creo que es súper coherente, y lo pongo en el caso mío, que las noches que no descanso, que no siento un sueño como recuperador, es el día cuando más me pasa eso, que de pronto Claro, estoy en alguna actividad y me hablan y me dicen cosas y al momentico, ¿qué? ¿Qué fue lo que me dijiste? Porque realmente no desocupé la memoria. Es que usted en otra charla siempre nos ha dicho que nuestra cabeza es como decir una CPU, la cual todas las noches hace como el procesamiento de toda la información y la manda a todos los lugares dependiendo de su necesidad, y quedamos con el disco en limpio para el día siguiente. Y y siempre eso me es muy, pareció súper curioso ese ejemplo. por eso, esa capacidad de liberarla en el sueño no se tiene en el adulto mayor. Y por eso cada vez atiende menos, entiende menos, fija menos y recuerda menos de esas cosas. Pero en cambio, él puede recordar cosas que están guardadas hace mucho tiempo porque ya están guardadas atrás. No tiene un problema de memoria en el sentido literal del término completo, porque ellos las memorias episódicas las recuerdan con facilidad. No estamos hablando de la persona con demencia. Si nos acuerdan que en el año 1964, cuando estaba el otro día, no sé qué, y en el 68 yo recuerdo que estaba en tal, y el día que tal cosa pasó, y cuentan detalles, y le cuentan nombres y todo, claro, siempre se le acomodan algunas cosas, pero ¿por qué? Entonces es muy importante que la persona pueda entrar en ese sueño, por eso estoy haciendo énfasis. El sueño profundo, que es el que sigue a continuación, que se pierde muchísimo en el adulto mayor, o sea, ese es N2, N3, N4, es el sueño de ondas lentas. Ese sueño no lo logran los adultos mayores y no lo logran por razones muy biológicas. Una tiene que ver con la respiración, la apnea del sueño. Los adultos mayores sufren muy frecuentemente de apnea del sueño. Y cuando uno empieza a estar en sueño profundo, el cuerpo se relaja y al no tener oxígeno, el cuerpo te despierta. Entonces tienen un sueño insuficiente e interrumpido, mala calidad, mala cantidad. Tienen además, permanecen cansados, entonces tienen una eficiencia del sueño muy disminuida, están mucho tiempo en la cama sin moverse. Y tienen además unos trastornos relacionados con el espacio-tiempo que ocurren generalmente cuando se despiertan en la noche. Se despiertan confusos, se pueden levantar y caer. Voy a dar unas recomendaciones a continuación que sean prácticas para eso. ¿Cómo ayudar al sueño del adulto mayor? Porque si no lo ayudamos, a una cosa que les quiero decir, no formulen nunca remedios para dormir a un adulto mayor, salvo que estén en una institución para eso. Porque si se despiertan en la madrugada, se levantan embotados, van a tener fracturas. Entonces les va a dar toda una dinámica de hacer todo el tiempo. Esto es del adulto mayor lo que voy a decir, porque hay cosas que me contradigo con lo que dije la semana pasada, porque por eso lo partí, para que no nos confundamos. Porque yo doy unas recomendaciones al joven, unas al niño y les voy a dar unas a la mujer, que mientras sea joven, que son diferentes a las que le doy a un adulto mayor. Nosotros no usamos los mismos tipos de ropa, el mismo tipo de prendas, el mismo tipo de cosas para depender de las edades. Entonces, vayamos a lo eficiente. Si no tenemos eficiencia de sueño, duplicamos la capacidad de depresión, triplicamos los problemas de salud en general, aumentamos en un porcentaje cercano al 50% el riesgo de mortalidad, bajamos la energía, disminuimos la función cognitiva y disminuimos la alerta. Y eso es porque hay... Entonces, ¿qué quiero decir? Lo primero, eficiencia del sueño. No acostarse si no es para dormir. Ya está. Esa es la primera recomendación en un adulto mayor. Permanezcan sentados activos. Es el 1A, el 250% de la historia. Estar recostado toda la... No, es que me recuesto a las 6 a ver las novelas y la televisión y me echo acostadito y me echo mis motocitos y me levanto a las 8 de la mañana y durmió 6 horas y estuvo 14 horas acostado. Esa persona va a tener depresión, más enfermedades cardiovasculares, más osteoporosis, todas las cosas juntas. No, no. La cama es para dormir.
Esta es la más importante. Estoy cansado, sentado. Estoy cansado, camino. A mí me Y gusta eso es ver tele acostada. la cama es para dormir. No, pero ese es el problema, porque esto es una costumbre. Se va acostumbrando la persona y luego la vuelve. Y en los años, cuando tiene menos energía. Y paradójicamente, lo que le ocurre al adulto mayor es que entre más quieto esté, menos energía tiene. Y entre más se mueve, más energía tiene. Pero cuando hablo de movimiento, no hablo de esfuerzo. Hablo, por ejemplo, el mejor, yo siempre, para ponerlo en este contexto, después de comer una siestica, antes de la siestica se mueve. O sea, coma, da un paseo de 15, 20 minutos y luego se eche la siestica y una siestica corta. Si no, no haga siestica, abuelo o abuela. Y suena antipático abuelo o abuela, que hay gente que se siente ofendida cuando dice, no es adulto mayor. Y porque si no utilizo nombres técnicos que todavía son más pues, geriátricos, senescente, pero bueno, esas palabras no importan. Entonces, necesitamos que la persona se levante por la mañana y se mueva, pero utilice gafas protectoras de luz azul para el ejercicio de la mañana. Permanecer poco tiempo en la cama es súper importante para que duerman mejor. Todo lo contrario a lo que la gente hace. Permanecen el doble o el triple tiempo en la cama de lo que duermen. No, la cama es para dormir o para hacer el amor, no para ver televisión, no para escribir, no para comer, no para descansar. Pero eso es en el adulto. Estamos hablando 50 años más adelante, lo que sea, tuyos. Pero 30 mío, años más adelante. ¿usted cree que yo voy a dejar esa maña cuando llegue a ser adulta mayor? Yo creo, o sea, no sé, paso muy activa, todo el día salgo, todo el día estoy en mil cosas. Entonces, para mí no hay cosa más rica que llegar a las 7 de la noche y verme una serie, una película y dormirme. Y me encanta en la cama. Pero Pues bueno, yo ideal lo voy a verla usar, voy a sentada educarla. y solo cuando nos coja el sueño, porque es que precisamente mientras la cama se vuelve el espacio para muchas cosas más, si nosotros no nos damos cuenta de eso, que la cama se vuelve el espacio para hacer más cosas que dormir, el cerebro empieza a asociarlo a muchas más cosas. Okay. Y tenemos que Bueno, asociarlo solo al sueño. Bien, bueno, y a la vida corregiremos eso. íntima. Segundo, nos levantamos por la mañana y hacemos ejercicio. Eso es importante, pero hay un dato muy importante en el adulto mayor. El adulto mayor libera la melatonina mucho antes que otras personas, que los jóvenes. Digamos, lo empieza a liberar casi a la media tarde y no después de las 6 de la tarde. Eso hace que tengan un sueño anticipado. En lugar de retardado como es el adolescente, ellos tienen un sueño anticipado. Eso hace que ellos se acuesten generalmente temprano porque están con somnolencia, se duerman y luego no duerman profundo porque no tienen suficiente melatonina y entonces tenemos todos estos problemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? Adulto mayores a partir de qué edad? Qué buena pregunta. Bueno, digamos que a partir de los 65 años. Algunos dirán es hoy a los 80, pero estas recomendaciones son a partir de los 65. Si quieres a partir de los 60 para algunos y 70 para otros, ponlo entre esas dos margen de edad. Pero no menos de 60 y no más de, y no, digamos, no antes de los 60 y tampoco ya después de los 70 con seguridad está ahí. Claro, hay gente que está muy sana a los 70. Yo espero llegar a los 90 sano. No tengo ni idea si lo logre, pero hago todo para estar bien. Puede que me muera esta Yo, noche, pero me lo voy a gozar todos estos días. puntualmente, Doc, yo no tengo ni abuelos ni abuelas, pues todos fallecieron hace muchísimo tiempo, incluso ninguno conocí, pero en el caso mi esposo sí tiene a su abuelo materno y el abu se acuesta tipo 7 de la noche sin televisor y sin nada y duerme hasta el otro día, hasta las 11 de la mañana. O sea, él en verdad y uno le dice, pero duermes mucho. Dice, pero ¿qué hago si tengo sueño? Y él es súper activo, juega golf, tiene 84, 85 años, juega golf, camina, sale de todo. Pero él dice que él quiere dormir, que para qué lo quieren tener más Pero temprano. si el adulto mayor quiere dormir, que duerma. Mm. No solamente sino que necesita dormir. Ellos tienen un ciclo circadiano regresivo porque la melatonina nocturna disminuye, entonces hay que activársela. Entonces, y la presión hemostática del sueño que tiene que ver con la adenosina sí sigue activa, y en cambio los ciclos circadianos del niño y del adulto mayor son distintos a los de la población en las otras edades. Entonces tenemos que
jugar con esa regla. Por eso les voy a hablar de las mujeres con la época menstrual, de cómo cambia el sueño en las 4 etapas de la menstruación. Eso se los cuento después. Hoy estamos hablando de personas que ya no menstruan, se llaman hombres o mujeres, o sea que aquí se juntan. ¿Qué hay que hacer? Por la mañana hacer ejercicio activo, moverse, y luego de que se muevan, pero con gafas oscuras, con gafas protección, que no les dé la luz azul. El adulto debería salir con gafas, el adulto mayor, porque las resolanas le sirven muy bien para el cuerpo, pero debería hacer tres ejercicios. Uno matutino, donde puede hacer estiramientos. Un ejercicio muy importante, que es caminar después de almorzar, antes de hacer la siesta. Eso va a cambiar la modalidad de la siesta. En el adulto mayor funciona muy bien. Si la persona está en silla de ruedas, si la persona está limitada a algún tipo de ejercicio antes de la siesta, exponerse a la luz del día, sí, pero la luz más importante del adulto mayor, y yo lo llamo así, se llama el sol de los venados. Lo llamo así, todo el mundo lo llama así, pero quiero decir para que se acuerden. En algunos países no se conoce ese horario, pero el sol de los venados es el sol de las 4 a las 6:30 de la tarde. Quiere decir, el sol de las 2 horas y media antes de que se acabe el sol. En verano, en países estacionales es distinto. Aquí gente nos escribe de España, de Argentina, y este horario es para que sea internacional. Y el sol, entonces, en ese sol es muy importante que la persona haga una caminata. Y esa caminata le va a retardar al sol afuera, sin gafas oscuras, sin gafas de protección. Pues si tiene gafas medicadas, sí, pero que no sean bloqueadoras de luz azul. Y ese ejercicio, esa actividad les va a retardar la liberación de melatonina y los va a sincronizar mejor para que tengan un sueño más profundo nocturno. Ese ejercicio es clave. Así como el ejercicio de la caminada después de comer, después de almorzar, o sea, la comida al mediodía, bueno, se llama diferente en cada país. Almuerzo algunos es más temprano, pero la comida al mediodía debe ser seguida de una caminata, 15 minutos, y luego sí una siesta si quieren. Y la tarde, en el atardecer, anochecer, antes de que se baje la luz, una caminata de 1 hora, ojalá. O si no puede caminar, exponerse a esa luz porque está en silla de ruedas o lo que sea. Esa luz vespertina es clave. Toda la vida, en todos los pueblos del Colombia y de muchos del mundo, las personas a las 4 o 5 se sentaban a hablar y hablaban hasta las 8:30, 9 afuera, tardeaban y se ponían a hablar, algunas veces ponían música o lo que sea. Y eso biológicamente tiene un sentido para el adulto mayor que le va a prolongar, y no se quedaban dormidos. Ahorita están encerrados en la casa viendo televisión y cabeceando, cuando lo que tienen que hacer es moverse, caminar, luego sentarse si quieren caminar, pero estar expuestos a esa luz. Eso es absolutamente clave. O sea, primera cosa clave, no permanecer más, o sea, la eficiencia del sueño ojalá el 90%, que es 90% del tiempo que pasa en mi cama es durmiendo, el resto no. Ahora viene la tercera. ¿Qué pasa si comida? Comer solo con luz. Eso en el adulto mayor es clave. No comer cuando no haya luz, ni al desayuno ni a la cena. Porque ellos tienen un metabolismo lento, van a aumentar temas metabólicos alterados. Y la última comida, pues por lo menos 3 horas antes de acostarse a dormir, pero comer solo con luz. Esto les va a garantizar un sueño mejor. Obviamente no tomar tantos líquidos antes de acostarse por el tema de la orinada, que son mucho más frecuentes. ¿Qué hacer si se despiertan en la noche? Aquí hay una recomendación que es capital. Ojalá la sigan todos, y los papás y las mamás. Cuando se levanten, siéntense en el borde de la cama y no se bajen de la cama hasta que pase 1 minuto. Conozco tristes historias, y están descritas en la literatura científica, de fracturas. Fracturas de brazo, fracturas de cadera, que es 30% se han muerto después de 1 año por muchos problemas de pérdida de lo que llaman propiocepción. La propiocepción hemos hablado varias veces de esa interpretación que tiene el cerebro de cómo está la postura de mi cuerpo. Una persona que se fractura a esa edad pierde la propiocepción. Eso genera muchos caos metabólicos también. Eso no es algo anecdótico, es algo complejo. Entonces, uno se despierta en la noche, se debe sentar en la cama y no moverse de la cama con los pies por fuera hasta pasado 1 minuto. Porque hay una cosa que es muy interesante. Cuando uno se despierta, cuando está dormido tiene la presión arterial y la presión y el pulso
y la respiración más lenta. Cuando se despierta, todo eso se activa. En un adulto mayor no se activa tan rápido, por la razón que sea metabólica, por drogas que están tomando para la hipertensión, por muchos factores, debilidad. Ese minuto le permite que el cerebro se alcance a oxigenar con la sangre, que la presión sea suficiente, porque si se levanta antes de ese minuto es muy fácil que se fracture, porque se va a caer. Y si una caída es una fractura, o por lo menos se va a golpear. Entonces, Doc, nunca había escuchado el tema de la procepción. Mi abuela propiocepción, ¿no? Si aquí hicimos uno, procepción. Sí, pero propiocepción. no lo había relacionado a mi abuela paterna. Ella tuvo una caída, una fractura, y de ahí se desencadenaron muchas cosas. Le dio Alzheimer, le dio cáncer en los huesos. O sea, uno dice, por una caída pasó todo eso. Y nunca lo había visto desde ese punto de vista, que a esa edad Es posiblemente muy ya el cerebro se complicado. desconecta y sabe lo que está pasando en el cuerpo. El cerebro tiene lo que se llama poda y ajuste. Y cuando algo se inmoviliza, el cerebro lo poda y empieza a hacer un ajuste parcial. Y ese ajuste parcial distorsiona la percepción y la interpretación, altera el estado de ánimo, el metabolismo, bueno, muchísimas cosas más. Entonces, es absolutamente esencial que una persona cuando se despierta en la noche se quede sentada por lo menos un minuto, que tenga luces bajas para que se pueda virar, que sean incandescentes y no fluorescentes ni LED, luces de paso, que hayan en el baño, que ojalá sea, si tiene trastornos cognitivos o esto, se siente para hacer deposición o orina, sea hombre o sea mujer. Obviamente en la mujer es lo normal, pero en el hombre a veces es poco recomendado porque soy hombre, pero es mucho más saludable, va a ser mucho más práctico. Y luego, si se devuelven a la cama, que se queden sentados en una silla al lado si no tienen sueño y no se vuelvan a acostar hasta que tengan sueño. Si realmente les coge el sueño fácilmente, que hay muchas personas, lo utilizan vacinillas y se duermen de una, pues bien. Pero si no, que esperen sentados en la cama sin estímulos luminosos ni ponerse a hacer nada diferente hasta que les coja el sueño. Si quieren leer con luz incandescente, luz cálida, no luz fluorescente ni a luz azul, que es la luz LED. Si quieren escuchar música, bienvenido. No miren pantallas, a menos de que estén bloqueada la luz azul. Y con luz tenue, vuelvo a lo mismo, las luces tenues. Y luego se acuesten cuando estén en eso. Esto es absolutamente claro. Lo que más le afecta el sueño al adulto mayor es los trastornos de la vejiga y los trastornos de la respiración. A mí me gusta mucho a los adultos mayores recomendarles. Americana tiene unas cosas que se llaman bases ajustables. La postura ideal para un adulto mayor dormir es que la cabecera de la cama esté 15 centímetros levantada. Esa postura le recupera muchísimas funciones. 15 minutos así. 15 centímetros así. Es que quiero mostrar. Esto es la cama. Como, Entonces, así. No con almohadas. No con 6 almohadas ni nada. Esos 15 centímetros, no 20 porque se escurren y no menos porque no sirven. 15, 16, 18, no más de 20 y no menos de 15. Y ahí lo que va a hacer es que va a haber mucha menos tensión endocraniana, va a haber mucho menos ronquidos, va a haber muchos menos apneas y le va a funcionar mucho mejor la función cerebral. Hay unos estudios muy bonitos de la postura de la cabeza del adulto mayor para evitar la demencia y es esta. Ojalá durmiera de medio lado y del lado izquierdo, que es donde se limpia más el sistema nervioso central. Mi madre se despierta, pero para que vuelva a dormir se pone a rezar y termina dormida. Bonito, bonito. Si eso le sirve, bellísimo. Pero lo importante es eso, que tenga un mecanismo, pero no un mecanismo externo de ruido o de luz porque se le discapacita. Y quedarse acostado tampoco es bueno porque la eficiencia del sueño disminuye. Ya les hablé toda esta historia. Ahora, es muy importante que las personas tengan una muy buena rutina de sueño, como los niños. Los adultos mayores y los niños se parecen en muchas cosas, creo que todos lo sabemos. Y esas rutinas que le vamos haciendo funcionan de la mejor manera. A mí me gusta y es un hecho fundamental generar el mismo, a mí incluso a veces hay adultos mayores que los duermen con cuentos, como a los niños, a mí me parece genial. Hay que buscar. Hay estímulos
no formulo ninguna, la única que formulo es melatonina siempre y cuando sea adulto mayor, a los adolescentes solamente por ciertas características y no formulo ningún tipo de fármacos. Sí les damos glicina, magnesio, goticas de flores, pero no fármacos para dormir y mucho menos autoformulados porque todos tienen efectos secundarios. Pero hay una cosa que sí me gusta mucho para dormir en los adultos mayores, son las ondas, y escuchen esta palabra, delta. Ondas delta. Delta como la letra delta, la D. Las ondas delta son ondas de sueño profundo y se pueden colocar durante 1 a 2 horas durante el momento en que el abuelito, la abuelita, el adulto mayor, adulto, a la gente no le gusta que uno diga abuelito, me parece una palabra tan tierna. Yo estoy feliz el día Qué que sea abuelo. hermosa. Sí, me parece súper tierna y si me dijeran abuelo ahorita tampoco me importa. Y la almohada cervical también sirve, sí, Luz, es una almohada especial. Americana tiene unas almohadas muy chéveres. A mí en un adulto mayor me gusta mucho la de carbón. Les maneja la mente muy despejada y funciona Mi muy favorita. bien. Sí, a mí la que más me gusta también es la de carbón. También la de manzanilla. La manzanilla tiene una sustancia especial que ayuda a dormir. Entonces sería útil la de manzanilla también porque la manzanilla tiene unos inductores de sueño. Bueno, no les voy a dar nombres técnicos que yo a veces me regañan que porque digo cosas muy raras, pero digo es que a mí me gusta sustentar lo que digo. Pero la pigenina, voy a decir, esa sustancia que está ahí, que él se puede oler. Es que si no lo digo se me pierde la idea, porque lo tengo estructurado cuando enseño estas cosas, viene con el conocimiento de la memoria integrada. Entonces me pierdo por no decir las palabras, por eso prefiero después traducirlas que no decirlas. Y lo que es importante entender es que las cobijas sean delgadas, que no quede el adulto muy quieto, porque eso favorece problemas. O sea, consígale que la habitación no demasiado caliente, pero tampoco demasiado fría, la temperatura así alrededor de 20 grados hasta 21. El cannabis sirve sí y no. El cannabis medicado con ciertas características sirve, las almohadas de cannabis sí les recomiendo, pero el cannabis depende de la cantidad. Recordemos que el cannabis, como todas las sustancias, puede tener efectos. Hay CBD, THC, hay que regular la condición del paciente y en algunos pacientes la podemos usar. No generalizar a todo el mundo y hay que ver también algunas patologías particulares de las personas, pero la almohada de cannabis es una buena opción para probar. Si la persona se siente cómoda, puede seguir de pronto a tomar algún tipo de sustancias que tengan CBD, pero el CBD es un tranquilizante, pero el que más produce sueño es el THC, pero en dosis bajitas, porque en dosis más altas pues tiene todos los efectos psicotrópicos. Y las cobijas, importante esto, que no sean muy pesadas para que el adulto se pueda mover con facilidad. A veces los ve uno demasiado quietos. Y hay 3 cosas más que tengo que decir que son esenciales para el adulto mayor. Lo primero es ejercicios de fuerza en el día y ejercicios de estiramiento en la mañana y en el anochecer antes de acostarse. O sea, el ejercicio de fuerza es clave. Hay que hacerlos, puede ser sentarse en una silla y levantarse 15 veces, 10 veces, 3 veces. Esto es fundamental para que gane músculo en las piernas. Ejercicios de fuerza que pueden ser simplemente con su cuerpo peso. Y a mí el que más me gusta de fuerza para un adulto mayor es colgarse de las manos en una barra. Sostenerse en una barra colgado, estirado. Y eso es absolutamente clave, porque eso le mantiene fuerza en los brazos, obviamente gradual, acompañado, y sostenerse 10 segundos, bien, 10, 15, bien, 30, mejor, 5 minutos, campeón mundial, pero 50 segundos sería como un punto de referencia útil. 5 si se pueden, 5 está bien. Eso le va a ayudar a los brazos. Hay unos ejercicios que se llaman de óxido nítrico que también que se pueden hacer con pesas. Yo recomiendo en el adulto con unas mancuernas sostener la fuerza, la masa muscular. Y antes de dormir y después de despertarse, hacer ejercicios de estiramiento son claves para que no pierdan flexibilidad. También hay ejercicios de equilibrio y también ejercicios neurológicos y ejercicios pues, de atención, de concentración, de movimiento, pero el ejercicio de fuerza es muy importante porque eso nos mantiene adecuados. Segunda cosa, expresar afecto. Nosotros tenemos unas esencias que se llaman dormillá, es una mezcla que le damos a los adultos y las lunas nuevas que yo utilizo hace años también son muy buenas para dormir. La gran mayoría producen sueños fáciles, lunas nuevas, así se llama.
diferentes características, y las esencias son unas que se llaman dormillá, que son esencias de flores, porque no utilizo fármacos por todo lo que he explicado. Pero lo segundo, hay una cosa que es muy importante. Si ustedes quieren que un adulto mayor duerma mejor, garantícele dos cosas. Garantícele que va a ser cuidado y atendido, y garantízale que es importante para ustedes. Pregúntenle, 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 pregúntenle. Más que ustedes darle consejos, no le enseña a su mamá a ser hijos, no le enseña a su papá a ser hijos. Pregúntele, métanlo en la conversación. Oye, papá, quiero comprar una finca, dame ideas. Eh, Oye, me gustaría ir de viaje. Si tú fueras yo, ¿dónde irías? Oye, tal cosa. Pregúntenle cosas para que la persona además reactive todos sus mecanismos de atención, reactive su memoria y renueve su posibilidad de ser importante para que el sueño también exista. Y la tercera cosa, conviden las experiencias en el día. Sáquenlos, métanlos, llévenlos, pónganlos, incluyanlos. No los vuelvan como un de llevar y trastear, sino involucrados, ser parte de las experiencias de la familia, del hogar y de los lugares, como hay hoy de recreación en los ancianatos y todo. Pero es importante que hagan ejercicios de fuerza, que sean consultados, porque son los sabios. Es muy interesante cómo en Japón los adultos mayores son los sabios de la tribu, no son las porcelanas para dejar guardadas. Y hay que involucrarlos, porque todo eso tiene una función en el sueño, y todo eso en el sueño se recupera. Para mí, yo siempre enseño que la salud es como un triángulo que se vuelve tridimensional, que es un tetraedro, y esa figura, aquí no tengo una aquí a la mano, pero la base de esa pirámide es el sueño. O sea, el sueño es la base fundamental de la salud, porque con ella influye sobre cómo nos movemos, cómo nos alimentamos y cómo nos relacionamos, que son los otros tres ejes de la vida. Y la base está en el dormir. Entonces, aquí estoy haciendo lo mismo, cómo me muevo, cómo me alimento y cómo me relaciono, pero basado para el sueño. Si yo me muevo adecuadamente, pero sobre todo fuerza, que es lo que necesita un adulto para evitar dañar la masa muscular que protege los huesos y todo, y además mejorar el metabolismo. Pero si yo soy consultado por mis hijos, por las personas, en lugar de ser educado como si fuera un bobo, no, sí, tengo cosas de niño, esa es una maravillosa oportunidad de disfrutar, pero tengo otras cosas más interesantes, y es que puedo ser reconocido como especial y puedo ser escuchado y entendido y valorado. La revolución de las canas existe. Y entre otras cosas, la otra tercera cosa que insisto es involucrarlo. Involúcrenlo. Si ustedes quieren que él no sea una persona demente y esté todo el día gruñendo, porque además uno tiene que despertar de buen genio, sin hambre, con la cabeza despejada y con energía. Entonces, involúcrenlo, que participe en las funciones. Esas cosas lo van a hacer que duerma mejor. Y la más importante, se las dije al principio y se las recuerdo, que el tiempo de la cama sea el menos posible y solo sea usado para dormir. Que haya luz en el día, pero él con gafas de protección, y en la tarde el ejercicio vespertino sin gafas de protección solar, para que pueda exponerse a la luz, retrasar el proceso de la melatonina. En la noche, si se despierta, que se quede sentado, que si está sin sueño se siente, pero no quede acostado en la cama por la eficiencia del sueño y todos los problemas. Y lo que les acabo de decir, ejercicios de fuerza muscular en todos los niveles, acompañamiento, preguntándole y sobre todo involucrándolo en todas las cosas. En 8 días hablaremos del sueño de las mujeres, en todas las etapas, desde niña hasta adulta mayor. La evolución del sueño de las mujeres, Doc. Ya lo tengo súper anotado. Listo. Bueno, Doc, nos despedimos por el día de hoy. Yo creo que fue súper valioso como las etapas que vimos y todas las recomendaciones que nos quedaron. Entonces, dentro de 8 días, evolución del sueño de las mujeres y pues nada, un besote gigante para usted y Nos vemos. todos. Gracias. Chao, Chao. chao.